Buenas noches por su presencia, por acompañarnos en todas estas ponencias y compartir nosotros muy gustosos la experiencia que día a día vamos construyendo en el Departamento de Salud Mental y Familia del Hospital Emilio Valdizán. Sabemos que es único en su género, que brindamos la terapia a familias y parejas. Ahora en este contexto de una forma virtual, tenemos familias que nos acompañan de diferentes lugares del país y también del extranjero. Nos está facilitando también esta forma de trabajo. Bueno, el día de hoy yo voy a compartir un poco la experiencia que tenemos frente a estos casos. Es un tema muy delicado hablar de el abuso sexual infantil. Y como terapeutas, bueno, no vamos a estar libres de sentir emociones y sentimientos. Voy a pasar algunas escenas de un video, de una película, es un video, que son un poquito fuertes, sobre todo aquellas personas que de repente tenemos hijos en una edad pequeña, ¿no? Y que pueden estar vulnerados a este flagelo, a este problema social, un problema de salud pública. Entonces, en algún momento yo les voy a avisar y bueno, vamos a tener que ver, porque esto nos permite también como profesionales de la salud o personas que están interesadas en el tema, cómo podemos prevenir, cómo podemos trabajar en forma conjunta, cómo podemos formar redes de trabajo frente a este flagelo que es el abuso sexual. Entonces, sin mal preámbulo, voy a empezar a compartir mi ponencia. Bueno, dando algunas definiciones, ¿no? Referente a lo que es abuso sexual infantil. Ricardo de la Cruz es un psicoterapeuta sistémico con muy amplia experiencia, ha trabajado mucho en el tema de violencia familiar y también habla en sus libros de violencia infantil, y he tomado justamente en uno de sus libros esta definición que voy a compartir con ustedes y que dice de la siguiente manera, ¿no? Se define como la participación del niño en actividades sexuales que no pueden comprender, para las que no están preparados por su desarrollo, y a la vez que no pueden otorgar su consentimiento, y en las que se ve involucrado debido a la seducción o coacción de que es objeto por parte del adulto. Entonces vemos una foto en la cual, pues, y vamos a ver algunas de las escenas de la película. Es cierto, porque el adulto se acerca a este niño, a esta niña, incluso a los adolescentes, y usa estrategias, recursos, ¿no? Elementos, aprovechándose de que es un familiar, un conocido, para, bueno, llevar a cabo este acto. Transgrede entonces los límites personales del menor, que desde ahí ya vemos que también en la parte legal, en la parte de la Constitución, nos habla que tenemos derecho, ¿no? A una vida, a una salud, a la libertad, y un acercamiento físico con intención sexual de una persona contra otra sin el consentimiento de esta última, donde el menor es tomado como un objeto. También habla sobre el incesto, que es la forma de abuso sexual que se da al interior de la familia, entre personas del entorno familiar, que mantienen una relación de parentesco. Él también habla de la hemofilia, que es la utilización del niño en actividades de comercio sexual por parte del adulto. Ahí voy a presentar un video de cómo, cuando hay dificultades en la dinámica de la familia, en la relación de la pareja, en la parte económica, afectiva, nutricia, es que el padre o la madre también consiente o que vende a su hijo por un artefacto, por dinero. Calla la madre
y al callar también es parte cómplices de esta violencia. Paudofilia es el delito homosexual de parte del adulto en contra del niño. Continuamos con otros conceptos que, bueno, aquí Bravo, Barudi dice, en el interior de la familia es una manera particular de abuso de poder por parte del adulto hacia el niño. Y se refiere a todo contacto o interacción sexual realizada en forma voluntaria por un adulto que es miembro de la familia de la víctima, incluidos los parientes no biológicos. Hablamos de repente el padrastro, un padre político, ¿no? A veces amigo de los hermanos que son conocidos, o también la pareja de la abuelita. Entonces, ¿cómo va en este video que me estoy adelantando? Vamos a ver algunas escenas, sí, pues que se acerca el tío de una forma muy cariñosa, muy amable, dándole como un hechizo que dice Perrone al niño, a la niña en este caso, ¿no? Y lo va seduciendo poco a poco, entonces ella entra al juego que él le permite, ¿no? Y bueno, ahí es donde él ejerce esa violencia. También habla sin contacto físico, que es una forma de abuso en la que existe el contacto corporal, incluye la seducción verbal, la exposición de los órganos genitales, la masturbación o la realización del acto sexual en presencia del niño, mostrar fotografías, videos, revistas de carácter sexual. Muchos de los casos que llegan a veces a la consulta psiquiátrica son derivados por este especialista al departamento de salud mental, a la familia, y ya son abordados y son tratados, ¿no? Por problemas de impulso, falta de control de impulsos, y cuando se aborda, pues ellos aceptan, ¿no? De que tienen estas dificultades desde adolescente. Y vamos a ver que en el transcurso de mi exposición, es como a veces el silencio, la vergüenza, la culpa, el callar, el no saber a quién comentar o cómo decir, es que esto a veces comienza a aparecer y luego pues se convierte pues en el verdugo, ¿no? En el abusador, y cuando de alguna manera también de repente son pautas repetitivas que ha ido mostrando. Y decimos que la palabra va a tener mucho poder. La familia es muy importante, entonces, para prevenir este tema. Referente a las características especiales del abuso, hablamos de Perrone y Namini, son también terapeutas de muy amplia experiencia. Perrone es muy conocido porque ha investigado mucho en el tema, ha escrito varios libros, y él habla y nos transmite y dice que hay una dinámica abusiva que se llevaría a cabo donde hay un proceso relacional denominado, él le habla la palabra de hechizo, como dije hace un momento, porque el adulto, esta persona abusador, se acerca con la confianza, utiliza una serie de estrategias, de recursos, regalos, y el niño, pues en su juego, como es niño, entonces forma parte de ese juego, y ahí lo captura, y él habla de 3 etapas, que es la efracción, captación y la programación. El fin de esta estrategia sería mantener el control sobre la víctima. Y para ello se hace uso de diferentes maniobras que hace un momento estaba hablando para mantener el secreto. Culpabilizar y responsabilizar al adulto de la situación de abuso, provocando sentimientos de vergüenza, de culpa, de resentimiento, de odio, el no querer hablar, el temor, ¿no? Que vamos a ir viendo, y les voy a ir narrando algunos de los casos que se presenta, porque el niño cree, pues le hace creer que él tiene la culpa. Y cuando uno entrevista los casos, eso es lo que nos dicen. No sabía cómo parar esto.
Y yo me sentía sucia, me sentía sucio porque me lo hizo creer, ¿no? Y también nos habla Perrone, dice, abusos sexuales pasan por dos momentos en el sistema familiar. El primero es cuando los actos incestuosos que se desarrollan en el interior de la intimidad familiar, los cuales se encuentran protegidos por la ley del silencio, como para mantener una homeostasis en el momento. El segundo es cuando el incesto se devela a través de la divulgación directa de la víctima. Quizás, según las investigaciones, dice que es más fácil a la víctima hablar cuando su abusador no es el papá, el tío, un familiar cercano a la familia, porque vienen esos sentimientos de culpa, vienen el que va a pasar algo dentro de los padres, que van a matar a la mamá, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando habla que la víctima se anima entonces a contar lo que le está pasando. Pero también y en las investigaciones dicen cuán importante es cómo te reciben o cómo te acogen, cómo te validan en lo que tú estás diciendo en ese momento, va a repercutir mucho para ver lo que posteriormente vamos a hablar sobre las secuelas del abuso sexual. También nos menciona Barudi, menciona que el abusador conocido de la familia conquista a la víctima por medio del cariño, persuasión, mentira, opresión psicológica, y que estos sujetos eligen a sus víctimas entre los menores con carencias socioafectivas. El niño abusado siente una gran confusión, sentimientos encontrados, ya que por un lado siente afecto, ¿no? Por el padre, por el tío, por el abuelito, y a la vez experimenta sentimientos de miedo y angustia y a la vez de culpa. Porque decía, y ahí voy a pedir un pedacito del video, que es cierto, cuando la familia tiene su estructura, su dinámica familiar, pares periféricos, una familia caótica o muy rígida, entonces se aprovechan pues esta víctima, ¿no? Y ve que la niña está sola, los padres están, bueno, en sus cosas, muy ocupados trabajando. Hay un perfil también de lo que habla de cómo es esta madre o el padre, ¿no? Martínez dice la existencia de una relación asimétrica en la posición de poder. Claro, el adulto por la edad, el tamaño, la postura, el poder que tiene la jerarquía, la dinámica familiar, el control en la diferencia de edad entre el niño y el adulto, así como el grado de dependencia en el caso del abusador, como un miembro importante dentro de la familia. Saca provecho de su posición superior para cumplir sus propias satisfacciones sexuales. Entonces, es el proveedor, es el que ayuda económicamente, el que bueno, todos le creen, ¿no? Entonces, miren, es ese poder que engatusa entonces a este niño. Para Barudi, habla ya del abuso intra o extrafamiliar y él nos habla de dos fases, donde dice la primera fase, el abuso se establecería en el interior de la familia, estaría protegido por el secreto y el silencio. Para mantener un equilibrio en el interior, lo que hace un momento decía, una homeostasis de esta dinámica familiar. En la segunda fase, el abusador saldría a la luz mediante la develación del hecho o que implicaría una desestabilización y una crisis en el sistema familiar y social, porque a veces esto va a generar que también la pareja pueda separarse, la familia se va a desintegrar porque de repente, pues si es el tío paterno, pues esa madre va a defender a su hija y el padre va a estar en esa contradicción si va a creer, ¿realmente creo que mi hermano lo hace? Se ha tenido esos casos. Y en otro caso decía, pues este señor decía, uno me dio la vida y yo he dado la vida a la otra persona.
yo me siento totalmente destrozado, no sé qué pensar, qué sentir. Entonces, en un momento decía, yo hubiese querido estar ahí en vez de que esté mi hija, decía, ¿no? Entonces, va a haber algunas componentes afectivos de que van a generar de repente no una crisis de hecho, en el sistema familiar. También él nos habla de que dentro de esas fases se trabaja, dice, en la primera, sobre todo en la primera fase, dice que hay 3 subfases y habla de la seducción, de la interacción sexual abusiva y del secreto. En la seducción, dice, utiliza la asimetría de poder basada en la diferencia de edad, la vulnerabilidad y en la dependencia y la confianza vincular de la víctima para manipular la situación con el objeto de lograr la participación en actos abusivos. O sea, entra mediante el juego. En la fase de interacción sexual en la cual quien agrede va interactuando abusivamente de forma progresiva y gradual con el niño, comenzando con gestos de tipo exhibicionista o voyerista, hasta un contacto físico escalonado, siendo la culminación de esta fase la penetración o el coito. En una tercera fase nos habla donde el agresor impone una ley del silencio, que a veces está implícito, ¿no? Las dinámicas abusivas a través de las diferentes estrategias, las amenazas, la culpabilización, la mentira, el chantaje, ¿no? Chantaje que va a hacer daño a alguien de la familia. Y entonces ya viene una manipulación psicológica. O sea, hay doble agresión en este niño o en esta niña. Antes de pasar entonces a hablar del perfil de la madre, vamos a pasar un pequeño video. Y entonces aquí también es importante, es que en estos casos que yo recuerdo un caso que tenía que a veces en nuestro medio, en nuestro contexto, a veces se da en algunos lugares en forma natural, en esos lugarcitos de repente que ahora ya su voz se está escuchando, donde los hermanos toman a las hermanas como algo natural para iniciarse sexualmente. Entonces a una niña de 8 años, el hermano de 13, comenzó a tomarla, a iniciarse sexualmente con ella. Luego el hermano de 11, el hermanito de 9, como era tan pequeño, quizás no hacía esos actos porque la mamá los abandonó, dejó el hogar y el papá, bueno, al dejarlo la mamá comenzó a tomar y cuando ella le decía, me están haciendo algo malo, él salía de la casa y se iba a tomar y venía bien mareado, como que sí escuchaba y había un silencio y había una comunicación y no sabía qué decir porque de repente en ese lugar era algo natural. Cuando ella le dice a la prima le dice que le estaba pasando lo mismo y que le dijo a la mamá y que la mamá le dijo, eso es normal, ¿no? Entonces ella dice, y bueno, luego ya llega por las secuelas que tiene, ¿no? A la atención, a la terapia. Entonces permítame, voy a dejar de compartir para poner el video. ¡Manuel! Aquí está, papá.
vamos a ver otra escena. Recuerda que siempre sabré lo que haces. Si tú hablas de nuestro secreto, te mato. Princesa obediente. Voy a extrañarte mucho. Bueno, ahí pues se hablan, como se dan cuenta, el hechizo que dice Perrone, todo lo que estaba narrando hace un momento, cómo la seducción, cómo interviene la amenaza, ¿no? Que realiza el abusador a esta niña inocente, siendo un miembro de la familia, pero miren cómo los patrones se van repitiendo. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, todo bien, Gretel. Ya. Decía que cómo los patrones se van repitiendo. Este señor, bueno, fue abusado, como se ve en las escenas, por su papá, y ahora él es tío, abusa de la sobrina, ¿no? Aprovechándose de la confianza que tienen los padres, unos padres periféricos que trabajan mucho. Entonces esta niña está pues como sola, huérfana de amor, y ahí es donde vemos cómo este adulto se aprovecha para ingresar a este mundo de esta niña y le deja una serie de secuelas. Entonces, sí es un poco fuerte esas, ¿no? El video, pero bueno, como profesionales de salud tenemos que conocer familias, cómo se va gestando
En nuestro caso, cuando llegan a la terapia, pues ya ha sido abordado por otros profesionales de la salud, que eso lo voy a mencionar más adelante. Entonces hablan pues de un perfil de la mamá, porque vemos que a veces una madre cuando el niño, la niña decide contarle a un adulto, pues a la primera persona que tiene confianza o que está más cerca, que supone que está para protegerle, para validar en lo que está sintiendo, ¿no? Es la mamá. Pero a veces hay esa confusión, esa ambivalencia que hablan las investigaciones, muestran una actitud ambivalente, de creerle o no creerle, de callar, de otorgar, de no decir o no hacer. En el terreno social aparecen como madres extenuadas, agotadas, priorizando el trabajo, ¿no? Y a veces se culpan cuando ya son grandes porque dicen, pero si no trabajo no hay quien traiga para comer. Entonces, mientras otras no son frágiles, a veces también pasan por episodios de depresión. Y es más, una de ellas, cuando dicen otras atrapadas en su propia historia e incapaces de... Me decía, pero doctora, ¿cómo puedo defender si yo estoy aterrada? A mí también me pasó lo mismo. Cuando un día salieron con su hija a un centro comercial y un hombre se le acerca y le estaba tocando y la chica le dice, mamá, me está haciendo, mira. Y ella lo único que agarró de la mano y la llevó. Estaba más asustada que la hija. Entonces, parece que ella tenía ese miedo, ese temor a que las personas, bueno, le hagan daño y por eso que no salía de casa, tenía episodios muy fuertes de depresión, el esposo conocedor de lo que le había pasado y ella muy temerosa de que le vuelva a pasar la historia a su hija. Entonces ella decía, pero yo estoy para que me ayuden, yo no he superado. Entonces en la terapia se develó el secreto, contó a su hija porque ella no entendía por qué la mamá no la protegía, ¿no? Entonces se tuvo que trabajar mucho con estos padres, con la familia, el padre, bueno, bastante periférico, ausente, trabajaba en provincia, y eso lo que no facilitaba a veces también el trabajo de esta familia. Y vemos el perfil de un agresor, pues como vimos el video, repiten la historia previa de abuso, sus relaciones con los demás suelen estar a veces caracterizadas por altos rasgos de agresividad física o verbal, carencias afectivas por parte del núcleo familiar, como vemos, ¿no? Que ese padre, bueno, alcohólico, no sabía validar en muchas cosas lo que los hijos hacían, dificultades para el autocontrol de impulsos, bajo concepto de sí mismo, pobre autoestima, sentimientos de culpa, negación, porque también fue dañado o dañada. La familia y la víctima suele vivir aislados y tienen una red social poco desarrollada, aquellas familias caóticas, rígidas, con fronteras no, no claras, ¿no? O muy enmarañados, no solo acá, nada afuera, cerrados, ¿no? Entonces eso permite que se dé, según las investigaciones, se dice esto. Entonces nuevamente voy a compartir algunos videos, pero bueno, voy a mejor mencionar referente ya a las secuelas del abuso infantil. Decía hace un momento que cuando llegan al departamento, ya para la atención en la terapia de la familia, ya el niño, la niña, ha ido todo un proceso, ha pasado todo un proceso. La parte legal, judicial, la parte de atención con el médico legista, en la parte social, la acogida de repente de la familia o no, entonces ya interviene el Estado o a veces están ya en el INAVIT, ¿no?
Entonces llegan a la terapia que ya lo ve el psiquiatra infantil, el colega, el psicólogo en el departamento de niños y adolescentes o en otros servicios o en un centro de salud. Entonces ya lo ha cogido, ya lo ha trabajado, ya ha visto de repente que ya hay algunas secuelas, por eso que ya lo están mandando a terapia y se presentan, ¿no? Enuresis, encopresis, cortes en los brazos, aislamiento social, rechazo, odio es lo que más sienten, rechazo a sí mismos y a su cuerpo, fobias, terrores nocturnos, pesadillas, llantos frecuentes, que a veces los padres dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué has cambiado? Bajo rendimiento escolar en la conducta, ¿no? Y algunos van de la casa, huyen, bajo rendimiento escolar, autoagresiones, intentos suicidas, comportamientos agresivos. Entonces, esas secuelas son muy marcadas y muy fuertes que en los trabajos que se evidencian de los terapeutas, de los profesionales de salud, si escribiéramos un libro encontraríamos muchas cosas, ¿no? Esta es una conferencia que escuché al doctor Jorge Mario Tamayo Jaramillo, el colombiano, en una ponencia, lo consideré importante, por eso que lo traje. Él habla, miren lo que a mí me impactó un poco esto, lo que él dice, y cuando estamos en el trabajo que realizamos como terapeutas, lo evidenciamos. Dice, según estudios, el abuso sexual aumenta casi 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la adultez. Depresión 2 veces más, ansiedad 3 veces más, trastornos de personalidad 5 veces más, trastornos de conducta 7 veces más. Otras enfermedades no psiquiatras como el dolor que pueden tener 6 veces más, el comportamiento antisocial, estrés postraumático y suicidio. Habla de las secuelas de riesgo de trastornos psiquiátricos en la adultez según género. El estudio dice lo que le, bueno, seguro ha investigado de otros estudios, dice, los estudios con reportes de casi 6.000 casos de abuso sexual en la niñez mostró que las mujeres tienen mayor riesgo que los varones de sufrir trastornos psiquiátricos en la adultez, debido a este tipo de maltrato. La depresión, el trastorno bipolar, las crisis de pánico fueron las más comunes en mujeres que en hombres abusados sexualmente en la niñez. Y bueno, miren, antes de pasar a las estadísticas del departamento, entonces voy a pasar el video que les estaba comentando. Ni que fuera para tanto. Además, tú también querías. ¡No es cierto! ¡Yo no quería!
Con mucho gusto, señor. Llévelo usted. Pásele, señor. Pásele. Siéntese. ¿Gusta comer algo, un taquito? Gracias, ya comí. Me gustaría que me permitieran sacar a pasear a Antonio. Con mucho gusto, señor. Llévelo usted. Toño, vete con el señor. ¿Cómo de que no? Escuincle desobediente. ¡Órale! ¡Órale! ¡Váyase con el señor! ¡Órale! 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 Gracias. Luego se los traigo, ¿eh? A la hora que quiera, señor. Bueno, vemos la forma que se comunican, a veces las parejas, las familias, el silencio comunica cosas. Las miradas, el niño le comunicó a la mamá lo que estaba pasando, ella estaba entendiendo, pero una madre sumisa, de no saber cómo proteger a su hijo, ¿no? ¿Qué hacer? Miren, ahí está la prevención, cómo fortalecer de repente esos programas preventivos desde el inicial, desde el colegio, porque ahí encontramos estos casos. Sí, pues a veces molesta, da cólera, ¿qué hacer? Esos pedófilos, ¿cómo trabajar para que justamente no lleguen a estas dificultades, a estos problemas? Cómo los padres tienen que, ahora con tantos centros de salud, acudir a profesionales cuando estamos sospechando que hay una dificultad. Cuán importante es el diálogo con los hijos, ¿no? Cuán importante es acercarse en conocer lo que está pasando, sus emociones y sus sentimientos, para evitar estas dificultades. Luego voy a tener un espacio para también escuchar sus opiniones de ustedes. Por favor, permítame avanzar. Bueno, quiero compartir con ustedes de los casos atendidos en el Departamento de Salud Mental del 2015 al 2021, considerando el corte que hemos tenido en el tiempo de la pandemia. Y también de este año 2021 están reportadas las atenciones con el diagnóstico T774.2, que es de abuso sexual, hasta agosto de este año 2021.
continuando en la línea del tiempo, ¿no? El 2015 con 9 casos, 2016 aumentó a 15, 2017 13 casos, 2018 aumentó, miren, 27 casos y el 2019 hemos atendido 32 casos. Bajó quizás por la pandemia, como les digo, no se han reportado. 2020 del año del 2021 en agosto, 14 casos. Considerando, como les dije hace un momento, que estos casos llegan al departamento ya derivados por un profesional de la salud o por la fiscalía, el juzgado, porque está en el INAVIT, quieren que la persona quien los va a acoger como segundo tutor o va a ser la familia, tienen que pasar obligatoriamente una terapia familiar, ¿no? Entonces, hay casos seguramente que no han sido derivados, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas que tenemos. Y esta es una encuesta que he realizado a los colegas, está considerado acá 6 terapeutas frente a la atención de los casos de abuso sexual. Y bueno, las respuestas que hemos tenido a través de todos los años de trabajo, en algunos de los casos que se reporta o que uno se recuerda, porque acuérdense que nosotros no nos vamos a centralizar netamente en el abuso sexual, sino vamos a trabajar toda la dinámica familiar. Es de 0 a 5 casos, 83% han contestado. De 5 a 10 casos, creo que la mayoría de terapeutas ha tenido más de 5 casos en atención con estas secuelas, también con el diagnóstico de abuso sexual, ¿no? Familias atendidas, entonces, que son derivadas ya con un caso de abuso sexual, miren, vienen por iniciativa propia, han venido el 33%. Derivados por algún profesional del hospital, son los que mayormente hemos atendido, 83%. Derivados por un profesional de otro lugar, un centro de salud, ya sea un centro de salud mental comunitario, una posta o un policlínico. Los profesores, que también ellos son a veces la parte importante, porque son a veces los que detectan el abuso sexual. Y han sido derivados un 17%, por familiares o amistades que han sido también derivados y dicen, oye, no, tienes que llevarlo ahí, anda, un 17%. Según el sexo de la víctima que hemos atendido en el abuso sexual, la mayoría han sido del sexo femenino, o todos, perdón. El rango de las edades de las víctimas fluctúan. De 0 a 5 años, el 17%. De 5 a 8 no tenemos, y la mayoría está entre 11 y 13 años. De 8 a 10 años, solo el 50%. O sea, miren, también aquí quiero clarificar que el abuso de repente se dio a esa edad, pero también llegan ya a la atención cuando tienen 14, 15 años, 16 años, 13 años, ya con las secuelas que vienen por un trastorno de personalidad, un trastorno de bulimia, ¿no? A veces también presentan episodios psicóticos, ¿no? Entonces, un integrante de la familia con algún trastorno mental. Vemos que sí hay un alto porcentaje, como les decía hace un momento,
sea, presentan esas secuelas de ansiedad, depresión, enuresis, ecopresis, ¿no? Un 67%. Personas que abusó sexualmente. Tenemos el 67% padrastro, el tío el 50%, el hermano 3%, el abuelo 1%, conocido de la familia también es un alto porcentaje. 67%, un desconocido el 1%. Secuelas observadas en la atención. Hemos evidenciado un 33%. Cambios bruscos de conducta como la agresividad, irritabilidad, el llanto frecuente, el aislamiento, el 100% se evidencia y casi en todos los casos se evidencia esas secuelas. Rechazo social, miedo a estar solo, desconfianza, culpa, vergüenza, el 17%. Pesadillas, un 50%. Enuresis, 17%. Desórdenes alimenticios, 17%. De estas secuelas que de repente acá no están consideradas como de repente un cuadro psicótico, estaría en estas alternativas. Referente a la estructura familiar, ¿no? Un sistema disfuncional, un 67%. Familias desintegradas, reconstituidas, ¿no? Sistemas cerrados, un 17%. Sistemas caóticos, en la mayoría con límites difusos, poco claros, disfunción en su estructura, en la cohesión, adaptabilidad al ciclo vital, quizás pocos espacios nutricios, ¿no? Que se dan en estos casos. Y vemos pues, ¿no? Esos son los tipos de familias que llegan a la terapia y que atendemos y que vienen por una queja. Y cuando ampliamos la demanda nos damos cuenta, según las investigaciones, donde justamente los límites a veces no están claros, las lealtades, las alianzas, triangulaciones, ¿no? La disfunción, presencia de padrastro, padres con problemas también de consumo de alcohol, problemas también emocionales, psiquiátricos. Entonces, eso lo que es como un disparador, es como este es uno de los casitos que atendí, ¿no? Donde el padrastro se aprovechó de las dos niñas, las dos gemelas. Y bueno, en este momento estaba viviendo con la tía había pasado todo un proceso de evaluación psicológica para que ella los tenga en su hogar. Pero la mamá seguía con cartitas a las niñas que las quiere, que la ama, para que ellas cambien y digan que no han sido abusadas por el padrastro porque ya estaba en la cárcel. Entonces ellas presentaban un poco las secuelas que mencionaba, tenían enuresis, pesadillas, se comían las uñas, onicofagia, habían bajado en el rendimiento escolar, los miedos, los temores, ¿no? Entonces ahí estamos como acogiendo, jugando con ellas, no tocamos para nada el tema del abuso sexual. Si no trabajamos en el momento, justamente validamos, hay que saber escuchar, validamos su sentir, sus emociones, lo que ellas en este momento están teniendo, cómo están acogidas por la tía, cómo se sienten, ¿no? Con ella. Y bueno, fueron derivados del Departamento de Niños y Adolescentes. Pero
no es el caso que más me impactó. El caso que más me impactó es de una adolescente de 11 años que fue violada por el padrastro, pero las secuelas, ¿cuál fue? Salió embarazada. Vino a la terapia ya donde ya había estado en un centro. Niño tenía 1 año y medio. Y ya estaba viviendo con la hermana. Y bueno, la hermana como que quería que ella asuma su rol de mamá porque ella tenía 13, 14 años y bueno, tenía que darle leche al niño, atenderlo y ella no entendía, estaba en esa confusión porque no dejaba de ser hija y ya se convirtió en madre. Y había muchas... Cuando trabajé con ella, me pidió ella una sesión a solas, hicimos con ella muchas cosas como de repente trabajar la silla vacía, era un poco para que ella diga cosas que no a veces sentía que no le estaban permitiendo y también que no se le estaban validando en lo que ella estaba sintiendo. Sentía mucha frustración. Es más, me decía, le tengo cólera a mi hijo. Me recuerda mucho lo que me pasó. Y me exigen que lo quiera. El niño, sí, venía, lo abrazaba, lo cariñaba y decía, yo no sé si lo quiero, no lo quiero. Entonces estaba en eso. ¿Quién me puede ayudar? Decía. ¿Cómo sacar esto que siento adentro? Y la madre que le atormentaba que retire la denuncia, la madre, el padre, bueno, había fallecido, ella era la antepenúltima y tenía un hermano menor, y ahí es donde ella, la mamá, pues se mete con un chico de 29 años, ella ya casi con 40, y mire, abusó de la chica. Y no es una de las secuelas, también he escuchado sobre las enfermedades de transmisión sexual, o sea, el VIH, ¿no? Y pues ese es un caso que me impactó bastante. Trabajé, bueno, unas cuantas sesiones porque luego ella fue internada en el INAVIT. Tenía huidas, quería irse de la casa, lo dejaba al niño, la hermana lo tenía que atender porque decía, es que yo no sé qué siento por este hijito. Entonces son uno de los pocos casos que bueno, ciencia, ¿no? Y este es el genograma, bueno, de la foto que está, donde estas dos niñas están viviendo en el momento actual con esta tía, con su familia de esta tía. Y esta es la mamá que había tenido 3 parejas, 1, 2, 3, era la 4ª pareja, el abusador. Relaciones, ¿no? Y acá ella tenía problemas a raíz de la denuncia que hizo la hija de la señora, o sea, la prima es la que descubrió el abuso sexual, la tía hizo la denuncia, entonces desde ahí hubo dificultades con la hermana, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir para entonces pasar unos últimos videos, por favor, para tener el espacio de conversatorio, si me permiten. En este caso ya creció esa niña, ¿no? La niña que fue abusada por el tío ese. Ahí ella se acuerda, tiene una visión cuando era pequeña.
Ah, no está viendo a su hija. Está viendo a su hijita. Ahí sí se acuerda que es ella. Justamente se dice que cómo entender y cómo poder ayudar. Él había superado un tiempo de abuso sexual. Al ver una foto como que pues, se convirtió en un disparador. Este es uno de los últimos videos que quiero compartir. Sí es cierto, la palabra tiene poder y siempre hay un ángel en el camino. Y bueno, nosotros a veces somos eso, los profesionales de salud tenemos que acoger, tenemos que validar no solamente a la víctima, sino también a la familia. La familia viene con toda esa gran contención emocional, con esa dificultad dentro, con sentimientos encontrados. Y bueno, los diferentes profesionales que lo atienden
tienen que tener esa contención. Hablar entonces de intervención terapéutica es eso, validar sus emociones, sus sentimientos frente al hecho, fortalecer a la familia como un ente potencial de cambio. Darle el espacio de escucha, darle esa protección, que ellos, miren, ellos tienen sus recursos, hablar de esa resiliencia. Pero también es importante entonces ver el tipo de familia que tenemos al frente. Indagar sobre los recursos utilizados por la familia para superar la situación. O sea, tejer cuáles son las redes sociales. Muchos buscan apoyo en algo superior que ellos sienten, la espiritualidad. Muchos hablan de Dios, un amor, de repente en un vecino, en una familia, en alguien cercano. Siempre va a haber un ángel ahí, como esta amiga que ayudó a esta niña. Dentro de la terapia ayuda mucho al terapeuta, las preguntas circulares, permite indagar, validar sentimientos asociados que está experimentando la familia. Recuerden, nosotros también como terapeutas somos de carne y hueso, vamos a tener emociones, sentimientos, hacemos una intervención de segundo orden. Y es tan importante como no somos un espejo, vamos a estar ahí y vamos a también a sentir en cierto momento lo que la familia está transmitiendo, lo que se trae. Y cómo podemos ir ayudando a que ellos trabajen, ¿no? Sobre todo en la víctima, el odio, la repulsión, la rabia, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Todo lo que he pasado, no me escuchan, he pasado por la cámara Gesell, he pasado por muchas pruebas, preguntas aquí, preguntas allá, ya no más, no volver a revivir esta violencia. No es necesario. El rencor, el miedo, la tristeza y la impotencia. No sé por qué no avanza. Tienes que ponerle modalidad presentación. A ver. Ajá. Ya. También trabajamos lo que es la flexibilidad del diseño. Creo que me adelanté. No sé. Disculpen un momentito. Ajá. Ya. Entonces, es importante trabajar estos puntos dentro de la terapia. Dice adaptarse al problema presentado por la familia y al contexto en el cual se está interviniendo. Es muy importante crear el contexto terapéutico. Desde el profesional que soy, psicólogo, asistente social, docente, psiquiatra, de repente soy la obstetra, no el ginecólogo, creo un espacio de escucha, de ayuda, de confianza, de seguridad. Y también vemos que es más fácil para este niño, para la familia, ir con una terapeuta o un profesional que sea mujer, no que sea varón, según los estudios, porque creen que también van a hacerle daño. O sea, cuando se les pregunta, ¿por qué esos miedos, esos temores? No quieren, los niños no quieren. Entonces, cuando van buscando a veces y buscan la ayuda, dicen, quiero que me atienda, pero que sea una terapeuta, una psicóloga o un profesional que sea mujer. Eso también podría estar pues, en discusión, ¿no? El terapeuta utiliza la creatividad, la sinergia y la reflexión. Tener en cuenta que la terapia es más un arte que una técnica. Eso es muy importante porque sé que las preguntas seguramente que me van a hacer, ¿qué técnicas? ¿Cómo utilizo? Recuerden, nosotros como terapeutas somos un instrumento de cambio. Y podemos utilizar desde un lápiz, un borrador, una silla, lo que tenemos, nuestra propia historia para poder ayudar quienes tenemos al frente. Desde el enfoque, desde el rol profesional que tenemos.
O si soy la amiga, miren cómo validamos, cómo la niña le valida y le dice, solo dile que te abusó, tú no tienes la culpa, es tu mamá, te va a creer. La palabra tiene poder. Recuerdo un caso hace ya más de 7 años que pasó en uno de los centros comerciales, que tuve una consulta privada, donde la abuelita estaba con la niña de 5 años y se le perdió un momento. En ese momento ella sufrió de tocamientos, ¿no? Y un ultraje, entonces, cuando justo lo encontraron en el baño, la niña salía así todo asustada y no con la ropita abajo y todas esas cosas. Entonces la abuela cuando lo vio, lo acogió tan fuerte, lo abrazó, bueno, ella dice, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, hoy día estarás así, mañana va a ser diferente. Vamos a estar bien. Entonces, luego cuando ya se ve, la niña pudo salir adelante, porque no, ella pensaba que estaba haciendo algo malo. Y eso cuenta ya después, ¿no? Porque la niña fue creciendo y bueno, esa noche quizás no durmió bien, estaba muy asustada, pero luego la niña ya no presentó mayores secuelas. La retroalimentación. Tener iniciativa, creatividad, flexibilidad, es muy importante la flexibilidad del terapeuta. Y cada terapeuta tiene su estilo, tiene su forma de abordar. Y es muy importante la primera entrevista. Cómo nosotros acogemos cuando llegan, cuando derivan, cómo vamos a trabajar esa derivación también. Esa parte de la acogida, de hacerles sentir bien a esta familia o a los que vienen a la terapia. Escuchar, circular la información, validar lo que están sintiendo, lo que han hecho. Por eso dice, destraumatizar la relación familiar, porque una y otra pregunta sobre el mismo hecho no es necesario. ¿Para qué? Tener en cuenta el proceso traumático, legal, judicial y social que ha ido atravesando, ha ido viviendo, que eso ha ido desgastando emocionalmente. Entonces es importante eso, aclarar. Vienen con una queja y poco a poco vamos a ir aclarando, por eso ahí vienen los recursos del terapeuta, aclarar qué es lo que realmente se va a trabajar o buscan en esta terapia, esta familia. Menos de lo mismo, el terapeuta debe buscar la manera en que la familia deje de utilizar la solución que originó y que mantenía el problema. Como vemos, de repente, sí, es difícil en esas familias incestuosas, con una madre cuando está justamente ella pidiendo más bien ayuda para que lo saquen a la pareja de la cárcel y no acoge a sus hijas, no valida lo que están sintiendo, creen que eso va a pasar, que eso, bueno, no es tan grave. Entonces miren cómo podemos trabajar con un sistema así, que podemos trabajar. ¿No? Analizar todas las estrategias que usó la familia también. Hasta el momento hemos hecho esto, hemos hecho el otro. Qué bueno, hemos ido a tal o cual profesional excelente. Nunca desconfirmar lo que hizo tal o cual profesional. Al contrario, es lo más importante, ha hecho lo mejor, ¿no? Su modo de relación y de solución de los conflictos, el abordaje de otros terapeutas. El síntoma, ver también qué papel ha estado cumpliendo, porque decimos que de repente estaban buscando a través justamente del abuso sexual mantener una homeostasis en ese sistema. Para Linares, él dice, trabajar la disfunción relacional familiar, modificar la organización, los patrones básicos de relación, de comunicación, esa simetría que existe, la complementariedad, esa desigualdad,
ayudaría mucho, sobre todo las relaciones nutricias. También habla entonces, dice, es bueno en algún momento, de repente, mediante dramatizar el clima afectivo, cuando se evoquen sufrimientos o se sale de las maniobras distorsionadoras. Para Barudy, dice, trabajar los subsistemas durante el proceso obedece al objetivo de reestructurar la familia para restablecer su organización jerárquica. Ya Glasser y Frost dice abordar la comunicación familiar. Él se centra más en la comunicación, ya que la resolución del problema del secreto puede estar en esto. Como vimos en uno de los videos, cómo la madre se mira con el niño y hay una comunicación implícita donde él está pidiendo a gritos ayuda y ella se queda paralizada. Y ellos no hablan, solo le mira y él le dice, a mí no me importa. Así van a venir, así hay tipos de familias. Madanes, a lo largo de la terapia, el terapeuta disipa las connotaciones de provocación y subraya que la víctima no fue responsable por los actos del agresor. Como el agresor le dice, ¿a ti te gustó? Ella le dice, no es cierto, sí, mira las cámaras. ¿Cómo miren? Ahí viene cómo lo engatusa, cómo le engaña, justamente por la edad. ¿Cómo le hace creer? Para que ella no hable. Halley dice, esto implica que el proceso terapéutico no puede verse como si el terapeuta fuera simplemente un espejo, que dije hace un momento, que refleje lo que sucede al paciente, sino que ambos están implicados en este proceso. En una relación compleja que incluye comunicaciones de distintos niveles y una construcción intersubjetiva de las estrategias y de las intervenciones. Para García, dice, tiene que haber un diálogo abierto. Ahora también se está trabajando mucho el diálogo abierto, desde la narrativa, desde el enfoque relacional de la terapia. Este modelo propone analizar las triadas, los límites interpersonales, límites intergeneracionales, comunicación entre subsistemas, los roles, las jerarquías, que sabemos que ahí están disfuncionales, que no se dan. Barudy dice, revelar el secreto es muy importante. Es cierto, porque en algunos de los casos vemos que justamente ahí en el video que hemos pasado, ella no le había contado a lo esposo que había sido tocada por el tío. Los padres tampoco se habían enterado. Porque los padres, que cuando vean la película, ustedes se van a dar cuenta, ellos vivían su mundo social, su trabajo, ¿no? Era más importante sus negocios, y ella pues sola, la niña. Entonces, ahí el esposo no entendía, ni la hijita no entendía qué estaba haciendo la mamá, por qué de pronto se pegó, por qué de pronto no tomó las pastillas, que se cortó, hacía cosas. Entonces no entendía el esposo, hasta que en algún momento él se acercaba y ella temblaba de miedo y le decía, no, no te acerques, y él no entendía. Yo he tenido uno de los casos así que les comenté hace un momento, donde la niña, a los 8 años, pues, ¿no? Los hermanos debutaron con ella. Bueno, ella sí le dijo al esposo, y bueno, ella tiene muchas secuelas, ahora tiene como episodios psicóticos también, ansiedad, depresión, no quiere ir ya al tratamiento, ni psiquiátrico, ¿no? Ni psicológico. Y es más, ella tenía miedo que el esposo lo toque y los tiene encerrados a sus hijos, que no quiere que nadie los vea, que la vecina los está mirando, pero sí permitía. Miren qué contradictorio a veces es, por eso se dice que hay esto de las palabras, el poder de las palabras que tiene en una familia. Ya cuando ella se casa, llega acá un buen hombre, un buen compañero, ¿no? Llegan a tener su casa, pero curioso porque el hermano que abusaba sexualmente de ella tiene la casa al frente. Y justamente cuando el esposo se iba a trabajar, él venía la mamá a su casa y abría las ollas y decía,
¿qué? ¿Esto has cocinado? Seguía violentándola. Y la mamá también, al permitir que el hijo venga, también estaban violentándolo. Y ella decía, pero yo no sé qué hacer. Estoy aterrada. Yo veo en la televisión todo esto, pero yo no sé qué decirles, qué hacer. Entonces, trabajamos eso con el esposo, cómo tú, o quién quisieras que en este momento te apoye. Y el niño de 10 años estaba tan parentalizado y más bien a veces él se convertía en el papá de ella, porque a veces agarraba el cuchillo y hacía cosas que atemorizaban a los niños, a las niñas pequeñas. Y bueno, el esposo tuvo que poner límites de no permitir que llegue ya la mamá ni tampoco el hermano. Y el hermano, al parecer, tenía 2 hijas y al parecer estas habían dejado el colegio y nadie los veía. No los veían salir y parece que los tenía, bueno, supongo, abusando sexualmente de ellas, ¿no? Porque habían dejado el colegio, la mamá abandonó el hogar, como pasó en su hogar de él, la pauta se repite, ¿no? Y las chicas ahí metidas en casa y nadie las veía. Entonces, ¿quién puede denunciar esto? ¿No? Es a veces la pregunta, porque si no uno se puede estar convirtiendo también en cómplices de estos casos, en forma pasiva. Esto último, que ya dije también, los ritos terapéuticos que habla Palazzoli es muy importante. Yo hice con uno de los casos cuando esta joven ya llegó, ya ella adulta, a la terapia por sus secuelas, que no había superado el abuso, había tenido, bueno, se había casado, había tenido 2 hijos, se había separado. Entonces, pero recordaba mucho el abuso por el tío. Entonces, con ella, ¿no? Trabajamos y le decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué crees tú? Porque, mira, hemos trabajado varias cosas, ya has trabajado con el psiquiatra, estás en Damote y están haciendo esto, ¿no? ¿Qué buscas acá? ¿Qué quieres trabajar? Entonces, quería trabajar, pues, justamente el perdón primero hacia ella, a la familia, a su mamá, a su papá. Trabajamos un poco con la silla vacía, luego hicimos un ritual y le digo, ¿qué te parece? A ver, construimos con ella un ritual que ella lo hizo en casa. Y bueno, me dijo que ella, a partir de ese ritual de trabajar, de quemar algunas cosas, ¿no? Que tenía recuerdos, y hizo como, como un hechizo que se vaya en lo que ella estaba sintiendo, ese odio, esa forma de... Sentía que a veces recordaba con unas ropas, entonces ella dijo, ¿y qué tal si yo quemo esa ropa? Bueno, yo creo que todo es válido. Entonces ella dice que quemó esa ropa y en eso como que ella iba verbalizando cosas en casa sola, ¿no? Y a ella le funcionó, que un poco alivió su dolor, esa cólera que tenía, esa repulsión a veces hacia ella misma, ¿no? Hacia la familia, porque ella tenía cólera con la mamá, que estaba trabajando mucho, ¿no? Y bueno, que trajo a su hermano a su casa. Entonces, ellos hablan de esta, que un poco ayuda, ¿no? A salir de esto, o por lo menos de hacer una contención. Y bueno, esa es la familia, Secretos de Familia, ¿no? Esa es la película.